Buenas tardes. Está la delegada del curso. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Le Disculpe, acabo de mira, no responder sé. a WhatsApp. A ver, ahí leo. Doctor, ¿me indica si se ve, por favor? Sí, sí se ve. Creo que ya podemos empezar. Bueno, van a disculpar que no pude dictar clases el día lunes. Tuve un percance. Hoy día vamos a regularizar este tema. Son dos temas básicamente, los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo y la nutrición que debe haber en este, y lo que es la hiperemesis gravídica, ¿ya? A lo largo de la presentación haré hincapié en algunos temas que posiblemente vengan como pregunta de examen. Entonces, los cambios fisiológicos en el embarazo, ¿qué se entiende por esto? Básicamente se va a entender que son cambios adaptativos que toda gestante va a tener, ¿no? Frente a la nueva etapa que se viene dando en ella. Estos cambios lo que buscan es, pues, poder sobrellevar el estado de gravidez, ¿no? Y que no interfieran en la fisiología de los diferentes órganos y sistemas y evidentemente en la vida cotidiana o diaria de la paciente. Siguiente. Entonces, el embarazo provoca cambios fisiológicos en todos los órganos, como lo había mencionado, aparatos y sistemas maternos. La mayoría, evidentemente, va a regresar a la normalidad después del parto, ¿no? Están enfocados en ajustarse y adaptarse a las exigencias que el desarrollo de un nuevo ser humano requiere, ¿no? Estos cambios básicamente van a estar estimulados por el feto y la placenta, como vamos a ver más adelante, y los cambios que se experimentan van desde cambios metabólicos, bioquímicos, hasta cambios anatómicos macroscópicos. Algunos cambios fisiológicos logran desenmascarar o empeorar enfermedades preexistentes. ¿No? Ejemplo, una paciente que de repente no sabía que tenía una enfermedad de tejido conectivo, una enfermedad autoinmune, el embarazo va a manifestarla o si ya la tenía presente se va a exacerbar. Entonces, eso es lo que va a generar en algunas pacientes el embarazo. Siguiente. Entonces vamos a ver el primer cambio que se produce pues a nivel reproductivo, ¿no? El útero. El útero pesa unos 70 gramos, está intrapélvico, tiene un volumen de 10 mililitros. En el embarazo, el volumen total de lo que es el útero puede llegar hasta el kilo, ¿no? Un kilogramo, ¿no? De peso y 5 litros de volumen, ¿ya? Esto básicamente se va a dar por la hipertrofia marcada de las células musculares
mientras que la producción de nuevas células musculares va a estar limitada. O sea, no es que el útero crezca básicamente o sea más grande porque hay nueva producción celular, simplemente porque como todo músculo este se hipertrofia y después vuelve a su tamaño normal. En el primer trimestre, básicamente, esta hipertrofia, este desarrollo muscular va a estar dado por los estrógenos, ¿no? Ya. También va a estar dado por parte de los estrógenos placentarios, ¿no? Y esto va a producir, pues, una distensión del contenido uterino. Y la distensión también se va a producir por el contenido uterino, ¿no? El flujo placentario también va a aumentar progresivamente durante el embarazo, ¿ya? Se dice que en un útero no grávido, el flujo por las arterias uterinas es de 70 cc aproximadamente por minuto, en comparación hacia el final del embarazo, que puede llegar entre 500 a 750 cc. Por eso la importancia en ciertas cirugías, como una cesárea, que ya habrán visto ustedes, de controlar este sangrado, ¿no? Si es que se llega a lesionar la arteria uterina. Siguiente. Bueno, básicamente el cuerpo y el fondo de útero se van a volver globulares y casi esféricos, ¿no? A las 12 semanas de gestación. Luego el órgano va a crecer más rápido en longitud que en ancho, como podemos ver en la imagen, y adopta una forma ovoidea. Con el ascenso uterino, generalmente este tiene una rotación fisiológica hacia la derecha, y vamos a ver más adelante qué es lo que origina, ¿ya? Y la altura uterina, también, como podemos ver, hacia las 12 semanas deja de ser intrapélvico, ya se encuentra por sobre la sínfisis del pubis. Hacia las 16 semanas se va a encontrar a la mitad, o sea, entre la sínfisis del pubis y lo que es el ombligo, y las 20 semanas ya está a nivel umbilical. Hay que tener presente que la altura uterina y edad gestacional va a estar estrechamente relacionado, correlacionado entre la semana 20 y 30. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente, si nosotros no tenemos una data de una fecha de última regla confiable, no tenemos una data de una ecografía precoz, entonces podemos tomar mano de este otro parámetro para calcular la edad gestacional. Hay que tener presente que la altura uterina también puede verse afectada por otros factores, ¿no? Como polidragnios, embarazos múltiples o miomas a nivel uterino. Pero en regla simple y general, en un embarazo normal, la correlación va a estar entre la 20 y la 30 semanas. Siguiente. Bueno, el tono del útero antes de las 30 semanas se dice que tiene un tono de entre 3 a 8 milímetros de mercurio, y este tono se va a ver aumentado hacia el final del embarazo, llegando a los 12 milímetros de mercurio. Esto es muy importante porque si el útero se mantuviera hipertónico durante todo el embarazo, podría originar pues contracciones y una amenaza de parto, ¿no? Hay que conocer, ¿no? Que tenemos dos tipos de contracciones, la de Álvarez-Caldeiro, que son contracciones bajas, eh, no percibidas generalmente por la mamá, por el grado, ¿no? En milímetros de mercurio que tienen estas. Y tenemos las contracciones de Baraston-Hill, que sí son unas contracciones más intensas, ¿no? Generalmente se presentan cerca al término, son irregulares, infrecuentes, ¿no? Y eso es a lo que diferencia estas contracciones de las contracciones verdaderas que se van a dar durante el trabajo de parto. La infrecuencia de estas, ¿ya? No son regulares, se puede decir. Siguiente. El cuello uterino, ¿no? El cuello uterino también parte de lo que es el aparato reproductor femenino. Al mes el cuello se ablanda y obtiene tonos azulados. Más adelante vamos a ver qué signo es este, ¿no? Por diversos cambios en la vascularización, va a haber un edema de esta zona, ¿no? Y puede haber hiperplasia e hipertrofia de las glándulas cervicales, por eso el aumento de la secreción vaginal en las gestantes. Muchas de las gestantes van a ir y van a decir, doctor, tengo una secreción media blanquecina, media transparente, que me ha aumentado. Y no se tiene por qué alarmar la gestante, eso es algo normal que se va a presentar, ¿no? Como ahí ven en la diapositiva, las glándulas cervicales sufren proliferación,
eh, puede haber una eversión inclusive, ¿no? De lo que es la zona interna o el endocervis, ¿no? Lo que se llamaría un ectropio, ¿no? Y va a haber una hipersecreción mediada mediada por las glándulas cervicales, básicamente. Siguiente. En los ovarios, bueno, acá la ovulación va a cesar, evidentemente, durante el embarazo, ¿no? No va a haber la maduración de nuevos folículos. El cuerpo lúteo va a estar presente, ¿no? En las primeras semanas, y va a ser el sostén del embarazo, ¿no? Va a estar presente entre la sexta, séptima semana, ¿no? Y este cuerpo lúteo ya empieza su decaimiento o involucional hacia el cuarto mes, ¿no? El diámetro del pedículo vascular ovárico aumenta de 0,9 centímetros a 2 centímetros para permitir una mayor irrigación a este cuerpo lúteo que estaba en crecimiento, ¿no? Y básicamente este embarazo, como le digo, en las primeras etapas, en el primer trimestre, va a estar sostenido por esta estructura. Y después de esto, vamos a ver más adelante que la estructura que toma batuta va a ser la placenta. Siguiente, como había mencionado, ¿no? Las trompas también van a sufrir una hipertrofia, ¿ya? El epitelio de la mucosa tubárica se hace más aplanado, ¿no? Y pueden desarrollarse células residuales en el estroma del endosalpinx. Entonces, esos cambios se van a ver en la trompa. ¿Influyen directamente sobre el embarazo? No, no tienen una influencia directa, simplemente son cambios adaptativos que también se van a presentar. Siguiente. En la vagina del peridé vamos a ver que hay una mayor vascularización e hiperemia en la piel y los músculos del perine y la vulva. Y el tejido conectivo ambulante subyacente se va a ablandar. Como resultado, va a haber un mayor color o vascular, como resultado de esta mayor vascularización, va a haber un aumento en el color violáceo de estas zonas, ¿no? Va a haber, como ya había mencionado, una secreción blanca, algo espesa, lo cual no debe alarmar a nuestras gestantes. El pH es ácido, va a variar, ¿no? Puede virar a 3,5. Este pH resulta del incremento de la producción del ácido láctico por los lactobacilos acidófilos durante el metabolismo de las reservas de energía del glucógeno en el epitelio vaginal. Las paredes vaginales van a sufrir cierto engrosamiento, va a haber relajación del tejido conectivo e hipertrofia de las células musculares lisas. Todo esto para permitir el pasaje del feto durante el parto. Siguiente. Ahí están los famosos y característicos signos que se presentan durante el embarazo. Ya en 2 o 3 ocasiones ha sido pregunta de examen, ¿no? Tenemos al signo de Chatwin, ¿no? Que es el más común, que es la coloración azulada de la vagina. Después tenemos al signo de Godel, el signo de Dadding, el de Edgar, ¿ya? Y el de Piscaque, que es el revestimiento irregular del fondo uterino en las regiones cornuales. Son diferentes signos, como ven, que se presentan y que van a estar o se van a poder corroborar en la evaluación de la gestante, ¿no? Quizás en su práctica pueden decirle a sus docentes que les enseñen y van a ver que si están presentes. No en todos los trimestres, generalmente estos se van a ver en diferentes etapas del embarazo. Siguiente, en las mamas. ¿Qué va a haber en las mamas? Va a haber mayor sensibilidad, va a haber parestesias. En el segundo mes las mamas crecen de tamaño y las venas son visibles, por eso debajo de la piel. Ustedes si observan a una gestante y son acuciosos y hacen el examen de mamas, van a ver la red de venas que se encuentra a nivel de la mama. Los pezones inclusive se vuelven más grandes, ¿no? Se pigmentan y son más eréctiles por acción de la oxitocina. Las areolas se vuelven más pigmentadas, ya vamos a ver por qué. Pueden desarrollarse estrías también en la piel de la mama, similares a las del abdomen, generalmente por la ruptura de las fibras de colágeno que se producen en la piel, por el crecimiento de distensión de la mama, ¿no?
puede haber acentuación de los corpúsculos de Montgomery o de Morgani, y el crecimiento de los acinos mamarios o de las glándulas mamarias, básicamente, como vemos en la figura, van a estar mediados por la progesterona. Crecimiento más bien de los conductos mamarios va a estar generado por los estrógenos. Entonces, en un primer momento, los estrógenos que están presentes durante el embarazo, en los primeros meses, van a producir el crecimiento de los conductos mamarios, y ya cuando la progesterona toma batuta del embarazo, va a producir el aumento o crecimiento de las glándulas mamarias, ¿no? Generalmente va a haber una reposición continua de leche, ¿no? Mediado por la prolactina, y la eyección de leche va a estar pues mediado por la oxitocina, pero esto ya es en la etapa de puerperio. Siguiente, cambios dentales. Hay mayor vascularización e inflamación de la gingiva, puede haber una gingivitis del embarazo. Riesgo también puede haber de caries y erosión dental. ¿Por qué? Porque hay una disminución del calcio, no porque la paciente consuma menos calcio, sino porque el calcio que tiene o que está presente en la gestante es insuficiente, ya que el nuevo ser requiere de reservas de calcio. Por eso, si ustedes ven, en los controles se le da pues lo que es el sulfato, el ácido fólico y el calcio, y también puede haber cambios hormonales mediados por la progesterona que pueden afectar la flora oral y generar que nuevos patógenos infecten o colonicen a esta, ¿ya? Entonces es muy importante a todas nuestras gestantes siempre mandarlas a una visita con el dentista, sobre todo si sospechamos que su dieta no es rica en calcio o que tienen una deficiente higiene dental. Siguiente. A nivel gastrointestinal va a haber relajación del esfínter esofágico inferior, lo que va a producir un reflujo gastroesofágico. Por eso las gestantes se van a quejar mucho de reflujo durante horas de la mañana, por las horas prolongadas del ayuno que han tenido en la noche. Va a haber una disminución del peristaltismo, lo que se traduce en estreñimiento. Sumado a esto, el consumo de sulfato ferroso ahonda o acentúa más este síntoma. Puede haber náuseas y vómitos frecuentes, esto durante el primer trimestre, conocido como la emesis gravídica, y si toma una forma más fuerte y con ciertas alteraciones, tanto hidroelectrolíticas, ya vamos a hablar de lo que es la hiperemesis gravídica, ¿no? La concentración de albúmina sérica disminuye durante el embarazo. Al final del mismo, los niveles de albúmina pueden estar cerca de 3 gramos, ¿no? En comparación con los 4 gramos normales que se encuentran en una mujer no embarazada, ¿no? Y los niveles de globulina sérica también son un poco más altos. Siguiente. El estómago y los intestinos se van a desplazar en dirección cefálica por el crecimiento del útero, ¿ya? Esto sumado a la mayor secreción ácida va a generar pues el reflujo gastroesofágico que había mencionado, ¿no? Las hemorroides son comunes también durante el embarazo y pueden ser causadas o acentuadas más aún por el estreñimiento, cosa que se presenta durante este, ¿no? Entonces, si hay pacientes que ya sufrían de hemorroides, estas se van a acentuar. Como dije al comienzo de esta charla, básicamente el embarazo puede desenmascarar ciertas patologías o agravar otras. Siguiente. En el hígado no aumenta de tamaño, no se modifica el flujo sanguíneo. Los estrógenos determinan un aumento del nivel sérico de proteínas producidas por el hígado, ¿no? Va a haber mayor cantidad de fibrinógeno, factores de coagulación, ¿no? Esto porque el embarazo se dice que es un estado de hipercoagulabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque durante el parto necesitamos pues tener ciertos factores de coagulación presentes para evitar pues lo que es la hemorragia, ¿no? En algunas pacientes, la fosfatasa alcalina puede llegar al doble durante el embarazo. Esto va a estar mediado por la placenta, y el colesterol y lípidos va a estar aumentado. Entonces, ustedes no deben asustarse si a una gestante se le pide colesterol y triglicéridos y ven que estos están elevados, es porque es normal. Claro, pero no a niveles exagerados, ¿no? Porque si no, ya estaríamos hablando de entidad que es el hígado graso del embarazo. Siguiente. En la vesícula biliar, la contractibilidad de la vesícula biliar se reduce y conduce a un mayor volumen residual.
La progesterona afecta potencialmente la contracción de la vesícula biliar al inhibir la estimulación del músculo liso mediada por la colecistoquinina, ¿no? Entonces el deterioro de esto que va a producir en dos cosas, ¿no? Que haya una mayor producción de bilis, un menor o un vaciado más lento, un estancamiento de esto, en conclusión va a producir la formación de cálculos. Entonces muchas gestantes pueden quejarse de esto, ¿no? De nuevo o pueden ya tener esta patología subyacente y van a acudir a nuestros servicios de urgencia porque esta patología se ha acentuado. No, estamos hablando de lo que es la litiasis vesicular. Siguiente. A nivel pulmonar, la capacidad residual disminuye en 20 al 30%, la capacidad inspiratoria aumenta de un 5 al 10%, el volumen tildal y la ventilación mínima en reposo aumentan a medida que avanza el embarazo y la conductancia de la vía aérea se incrementa. ¿Ya? Siguiente. Ahí podemos ver, ¿no? Los cambios fisiológicos que se dan en una embarazada versus una paciente no embarazada, ¿no? Vemos que el volumen tildal va a disminuir en comparación con las no embarazadas y la reserva vital también. Esto vamos a ver, básicamente se produce por un cambio a nivel anatómico. Siguiente. Bueno, esta tablita es muy interesante e importante. Ya van 2 años también, que es pregunta de examen. ¿Cuáles son los volúmenes que se van a ver aumentados y cuáles son los disminuidos? Podemos ver que los volúmenes que se aumentan son el espacio muerto, la ventilación minuto y la ventilación alveolar con el volumen corriente. Y los que se disminuyen, básicamente, en gran porcentaje son el volumen de reserva inspiratoria y la capacidad funcional residual. Siguiente. Básicamente por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento del diafragma, ¿no? Por el crecimiento del útero y este desplaza pues las vísceras intraabdominales y con esto el diafragma se eleva, ¿no? Y también se vuelve eh, eh, más plano, se podría decir, ¿no? Y también lo que se puede ver es que la caja torácica sufre un ensanchamiento transverso y un adelgazamiento anteroposterior, lo que dificulta la respiración y hace que otros músculos accesorios intervengan y los volúmenes también se afecten. Siguiente. Bueno, los gases arteriales va a haber un descenso de la presión de CO2, ¿no? La presión de oxígeno se va a incrementar de manera brusca durante el primer trimestre para luego descender progresivamente. Un descenso en el bicarbonato sérico que alcanza 20 miligramos por incremento en la excreción renal. ¿Ya? Eso también se va a ver. Siguiente. eh, A nivel cardiovascular va a haber un aumento del gasto cardíaco entre un 30 a 50%, va a haber disminución de la resistencia vascular periférica y va a haber un síndrome de hipotensión supina, básicamente por estos dos factores. Por eso que las gestantes sufren de síncopes o desmayos constantemente, ¿no? Siguiente. El gasto cardíaco aumenta desde la quinta semana y refleja una resistencia vascular sistémica reducida y un incremento en la frecuencia cardíaca. Esto es una pregunta de examen, ojo. La presión arterial sistólica braquial, la presión arterial diastólica y la presión arterial sistólica central son todas significativamente menores de la sexta a la séptima semana, ¿no? Y en la primera mitad la presión arterial disminuye y al término aumenta. Por eso la preeclampsia se diagnostica a partir de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Por estos cambios. La frecuencia del pulso en reposo aumenta alrededor de 10 latidos por minuto. Entre la semana 10 y 20 comienza la expansión del volumen de plasma e incrementa la precarga con mayores volúmenes de la aurícula izquierda y las fracciones mayores de eyección significativas, ¿no? Esto pues que va a haber también cambios a nivel del músculo cardíaco, como vamos a ver más adelante. Siguiente.
Bueno, el diafragma se eleva progresivamente, lo que hace que el corazón se desplace hacia la izquierda y hacia arriba y se gire sobre su propio eje. Va a haber, al generar esto, va a haber una desviación leve del eje izquierdo, ¿no? Esto, ¿qué va a hacer? Que las ondas Q en las derivaciones 2, 3 y ABF y las ondas T se puedan volver planas o invertidas, ¿no? En ciertas derivaciones. Y va a haber un aumento de la masa del ventrículo izquierdo, por lo que mencioné anteriormente, que ese ventrículo necesita trabajar con mayor volumen y con más fuerza, ¿no? Pero este remodelamiento no va a persistir, ¿ya? Y se va a volver a la normalidad hasta 3 meses posteriores al parto. Salvo pues ya haya una patología de fondo, como una hipertensión arterial crónica preexistente, ¿no? El útero también comprime constantemente las venas y disminuye lo que es el retorno venoso de la parte inferior del cuerpo, lo que va a acentuar pues los edemas y hemorroides en las pacientes, como ya había mencionado anteriormente. Siguiente. Va a haber una división exagerada del primer sonido cardíaco y un aumento del volumen de ambos componentes, y ningún cambio definido en los elementos aórtico voluminal del segundo sonido. El tercer sonido va a ser fuerte y fácil de escuchar, básicamente por la alteración anatómica que sufre pues el corazón, ¿no? Esa verticalización entre comillas y el aumento de la masa muscular a nivel del ventrículo izquierdo. Siguiente. Bueno, a nivel de los cambios hematológicos, ¿no? Podemos ver pues que va a haber un aumento de la hipervolemia de un 40-50% por encima del volumen de la sangre. Generalmente, o sea, ¿qué es lo que va a aumentar? Va a aumentar lo que es el plasma. Por eso una gestante nos permitimos que tenga cierta cantidad de pérdida o volumen sanguíneo, porque lo que está perdiendo en realidad es plasma y no masa globular. A diferencia de una paciente que no es gestante, si perdiera esa misma cantidad de volumen sanguíneo, pues entraría en un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, nuestras gestantes, al ver que aumenta la volemia, pero a expensas del plasma, nos permitimos que tengan esa cierta cantidad de sangrado, ¿no? Lo, ¿Qué va a originar este aumento, pues, del plasma? Una anemia o un dilucional o fisiológica, por eso las reservas de hierro deben ser al máximo y si no, darle sustrato exógeno, ¿no? Los hematíes, pues su vida media se ve reducida hacia la mitad, ¿no? Y como había mencionado, el requerimiento de hierro en una paciente va de 700 a 1400 miligramos, ¿no? Siguiente. El fibrinógeno no va a aumentar en un 50%, ¿no? Los factores de coagulación que aumentan son el factor 7, 8, 9, 10 y 2. Los factores de coagulación que disminuyen son el 11 y el 13. Va a haber disminución de los sistemas anticoagulantes, ¿no? Como ya había dicho, pues el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Justamente para no permitirnos, pues, que estas pacientes durante el parto, una cesárea, eh, pierdan grandes volúmenes de sangre por falta de coagulación de esta, ¿no? El tiempo de sangre ya no va a cambiar y los leucocitos pueden aumentar entre 5.000 a 12.000, inclusive llegar a reacciones leucoemoides posterior al parto, ¿no? Lo que son las células, pues, los linfocitos, ¿no? Van a verse disminuidos, ¿no? Justamente por este cambio adaptativo a recibir un nuevo ser. Hay que acordarse, pues, que todo lo que el cuerpo ve como extraño lo ataca. Entonces, hay que tener presente, pues, que el fetito tiene eh, carga genética del padre, que es algo desconocido para el cuerpo de receptor, que es la madre, y por eso el sistema inmune se ve un poco abolido, ¿no? Siguiente. A nivel, los cambios renales, aumenta la tasa de filtración glomerular, lo que hace que disminuya la creatinina. Puede haber una pérdida fisiológica de proteína, hasta de 300 miligramos por día, y va a haber pues la hidronefrosis gestacional, ¿no? Entonces, si ustedes le van a pedir una ecografía a una paciente gestante, van a ver que estos riñones están aumentados de tamaño básicamente por estos cambios. Ya. Siguiente.
Los uréteres, conforme va creciendo pues el útero, van a tener una obstrucción de estos y como había mencionado anteriormente, el útero si se gira sobre su derecha, el uréter derecho es el que va a tener mayor compresión. Entonces puede haber una dilatación de este o de ambos. Muy aparte de esto, también va a haber por acción de la progesterona que el tono muscular del uréter se va a ver disminuido, entonces va a haber un peritactismo disminuido, lo que puede traducirse en un aumento del volumen del uretre, ¿no? Y también la vejiga, de una forma piriforme, va a tomar una forma sacular. ¿Qué quiere decir esto? Como un saquito va a ser. ¿Y qué va a hacer? Que el vaciado de la vejiga se vea disminuido, ¿no? Entonces va a haber mayor orina residual, lo que se traduce en que puedan estas gestantes tener mayor itus a repetición. Siguiente. A nivel de la piel, como ya habíamos visto, no va a haber la presencia de las manos, en los muslos, en algunas zonas de estrías rojizas, como vemos en la imagen, sobre todo en la zona abdominal. Esto se va a ver en mujeres de tez blanca, ¿no? Va a haber hiperpigmentación de la línea alba, se va a volver negra, ¿no? Va a haber el famoso cloasma, ¿no? Gravídico, ¿no? Y también puede haber eritema palmar. Siguiente. Siguiente. El peso también va a estar mediado por diferentes factores. Se dice que hacia la octava semana, en lugar de subir de peso, la paciente disminuye. Básicamente, pues por la emesis del embarazo o en algunas pacientes la hiperemesis, ¿no? Que es una forma más fuerte de lo que son los vómitos en el embarazo. A partir del segundo trimestre ya va a haber una ganancia de 1.200 a 1.500 gramos por mes, ¿no? Y hacia el primer trimestre de 500 gramos semanales. A medida de que, o a expensas de que va a estar aumentado el peso final de la gestante, del feto, con unos 3.500 gramos aproximadamente, lo que es el líquido amniótico hasta unos 1.000 gramos, el útero también hasta unos 1.000 gramos, las mamas también, como había mencionado, aumentan de tamaño, lo que son placenta y anexos, el volumen sanguíneo, expensas del plasma también va a aumentar, a hacer que haya un aumento de peso, ¿no? Y el tejido adiposo también puede aumentar. Entonces, muy importante ver cómo inicia nuestra paciente, nuestra gestante, con qué peso y ver las necesidades que ésta tiene y que la ganancia de peso sea adecuada y no exagerada. Siguiente. Bueno, algunas recomendaciones, la ganancia y de peso, ¿no? Durante el embarazo, ahí vemos si es una paciente con un bajo peso, ¿no? Con un IMC menor de 18, se habla que puede ganar o tener una ganancia ponderal entre 12 a 18 kilos, a diferencia de una paciente obesa, ¿no? Que lo máximo que podría ganar sería 9 kilogramos. Entonces, muy importante por eso en nuestra primera consulta, tallar y pesar a nuestros pacientes y sacar su índice de masa corporal, ¿no? Su IMC. Siguiente. A nivel musculoesquelético va a haber mayor lasitud de ligamentos producidos por la relaxina, acentuación de la lordosis lumbar, pues lo que es la curvatura fisiológica de la columna. Por eso las gestantes se quejan mucho durante el último trimestre de dolor a nivel lumbar, ¿no? Va a haber dolor pélvico frecuente, básicamente por la acción de la relaxina que hace que los ligamentos de la pelvis se estiren, entre comillas, para permitir el encajamiento de las partes óseas del feto, ¿no? Y pueda atravesar los diferentes estrechos que se encuentran, ¿no? Y también va a haber una diástasis de rectos abdominales por la distensión del abdomen, ¿no? Y el crecimiento uterino. Siguiente. Acá, a nivel de cambios a nivel ocular está una disminución de la presión intraocular. Puede haber alteración transitoria de la agudeza visual y cambios reversibles. Se van a ver todos estos durante el periodo de puerperio. Siguiente. A nivel endocrinológico eh, anterior va a haber una resistencia a la insulina, ¿no? Puede haber en algunas pacientes riesgos de diabetes gestacional, ¿ya? Y también va a haber un aumento del cortisol y aldosterona. Puede haber disminución de la TSH también. Ya.
Siguiente. Y básicamente, pues esta figura resume todos los cambios que se producen a nivel de nuestras gestantes. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? No, claro, doctor. Ya, entonces el siguiente tema sería, ponme la exposición, por favor, de nutrición. Doctor, sí se ve porque yo estoy proyectando. Sí, sí se ve. Muy bien, sigamos. Siguiente. Bueno, ¿cuál es la importancia clínica en una gestante? Como habíamos visto, no porque coma más una gestante va a estar más nutrida o no porque pese más va a estar bien nutrida. La gestante tienen que tener una nutrición balanceada. Si bien es cierto, nosotros no somos el personal idóneo para aconsejar o dar una dieta a nuestras gestantes, sí podemos ir viendo cómo va progresando durante toda esta etapa la nutrición de la gestante. Lo que sí, en nuestra primera consulta, como había mencionado, tenemos que tallar y pesar a nuestra gestante, ver su índice de masa corporal y ver si tiene sobrepeso o está desnutrida o tiene un peso adecuado, ¿no?, para su talla o su índice, valga decir, su índice de masa corporal es el adecuado, ¿no? De ser cualquiera de estos tres escenarios, igual toda gestante debe ser referida o interconsultada con el servicio de nutrición para que dé en la dieta de acuerdo a las necesidades de esta. No es lo mismo, pues, una gestante que trabaje todo el día parada o deambulando o caminando frente a una gestante, pues, que esté en su casa, echada o esté en un trabajo también en una silla, ¿no? Entonces, los requerimientos van a ser diferentes y la dieta en cada una de ellas va a ser diferente. Entonces, la nutrición materna va a impactar directamente en el desarrollo fetal, porque si es una gestante que tiene predisposición para la diabetes o es una diabética o se manifiesta la diabetes como tal, nuestro fetito pues va a sufrir los efectos de esto y puede ser un efecto macrosómico y con todo lo que conlleva para él, ¿no? Caso contrario, si es una paciente que de repente es vegetariana, es vegana o simplemente no consume pues proteínas de origen animal, nuestro fetito también puede tener una alteración en el peso, ¿no? Entonces hay que ver estas situaciones. La salud metabólica de la madre, como ya había dicho, ¿no? Si es una paciente hipotiroidea, hipertiroidea, diabética, algún tipo de enfermedad endocrina, ¿no? O de mala absorción que tenga, hay que ver eso, ¿no? Ver lo que es la programación fetal, ¿no? De repente, pues, ese fetito es de padres diabéticos, ver qué acontecería con él, ¿no? O de repente ese fetito es de padres que midan pues más de 1,90, qué sé yo, también hay que ver qué acontecería con él, ¿no? Como había mencionado, ¿no? La desnutrición y la sobrealimentación va a causar riesgo directo en ambas partes, tanto en el feto como en la madre, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante la nutrición en nuestras gestantes? Porque, como ya había mencionado, va a haber cambios fisiológicos relevantes. Va a haber
un aumento del gasto energético basal de un 10 al 20%. Se va a presentar una resistencia periférica a la insulina en el segundo y tercer trimestre. Va a haber una hiperfiltración renal, o sea, pérdida de micronutrientes durante el embarazo, y va a haber cambios en la motilidad gastrointestinal, como lo había mencionado. Todos estos factores influyen directamente en la absorción tanto de micronutrientes como de proteínas y minerales. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos energéticos que se necesitan en nuestras gestantes en el primer trimestre? Hasta 100 kilocalorías por día. Y vemos, ¿no?, que hacia el tercer trimestre estos requerimientos aumentan hasta 450 calorías por vida. Esto también va a verse adaptado, ¿no? Que esto sea a rajatabla o que se dé así. Se va a ver adaptado de acuerdo al índice de masa corporal de nuestra gestante y a la actividad física que esta conlleva, ¿ya? Siguiente. El consumo de proteínas debe ser de más o menos 1 gramo por kilogramo día, ¿no? Con un incremento de 25 gramos diarios. Los carbohidratos un mínimo de 170, miren, y las grasas entre 30 y 35, con énfasis en lo que es el DHA, ¿no? Entonces, no es lo mismo cantidad que calidad. Eso tienen que meterse en la cabeza, ¿ya? Siguiente. Ahí vemos, ¿no? Sobre todo lo que es micronutrientes, el ácido fólico, el hierro y el calcio. Los tres micronutrientes principales que tiene que estar en toda dieta de nuestra paciente. Como ven en ese cuadrito, ¿no? Hacia el tercer trimestre, ¿no? Los requerimientos por parte del feto, la placenta, son superiores a lo que la paciente con una dieta normal les podría brindar, ¿no? Entonces, por eso nosotros damos coadyuvantes, como son, pues, las pastillas de ácido fólico, hierro y calcio. Siguiente. Entonces, básicamente la suplementación de esto va a estar basado, ¿no? No se puede generalizar, no se puede universalizar. Si es como dije, una paciente vegana de repente que no tiene consumo de hierro de origen animal, o es una paciente que no le gustan los lácteos, qué sé yo, entonces nuestra suplementación en ella va a ser mayor que en una paciente que sí consume pues todo tipo de proteínas, tanto de origen animal como vegetal. Entonces cada caso se va a ver individualizado, ¿no? De acuerdo al antecedente de cada persona o gestante. También se puede utilizar el multivitamínico, no hay ningún problema, que contengan omega 3, ¿no? Siguiente. Ahora, ustedes dirán, doctor, eso es lo normal en una gestante que no tiene factores de riesgo para ciertas comorbilidades o ciertas patologías. Efectivamente, ¿no? En caso de pacientes con diabetes gestacional, hay que tener una dieta adaptada para las necesidades de esa paciente con controles de la glicemia, ¿no? Y posiblemente sus ingestas de carbohidratos no sean similares a otro grupo etario que no tiene esta patología, ¿no? Pacientes vegetarianas, veganas, como le había dicho, ¿no? En estas hay que aumentar el consumo de ciertos minerales y vitaminas. Entonces, muy importante en nuestra primera visita tener la anamnesis completa de estas pacientes, ¿no? Para poder brindarles una orientación, como menciono, una orientación porque a las finales, la que va a ser la evaluación final del estado nutricional de nuestra gestante, los requerimientos y la dieta para ella va a ser el personal idóneo, en este caso, el nutricionista. Siguiente. La evaluación y seguimiento también básicamente va a ser, pues, en parte por nosotros, en parte por el nutricionista, pero siempre, como ven ustedes, ya en sus clases de práctica, en cada control prenatal a la paciente, pues, se le pesa, ¿no? La talla, bueno, se le hace en el primer control prenatal porque esta no va a tener varianza durante el embarazo, pero sí el peso, ¿no? También se le pide lo que son exámenes de laboratorio, sobre todo lo que es la hemoglobina, ¿no? Y en cada visita hay que darle, perdón, una educación nutricional adecuada. O sea,
qué es lo que debe comer, qué es lo que no debe comer, qué es lo que debe evitar, cuál es la actividad física que podría realizar y cuál la que no, ¿no? Siguiente. Bueno, las diferentes guías y recomendaciones lo vamos a encontrar en estas revistas, ¿no? En estas entidades, la OMS, la COR, la FIGO, ¿no? Y cada una va a tener pues su enfoque individualizado. Siguiente. Bueno, nosotros, si bien es cierto que queremos brindarle a nuestras gestantes una asesoría, una consejería sobre la nutrición que éstas deben tener, vamos a encontrar barreras muy comunes, como son, pues, la náuseas y vómitos durante el primer trimestre, la emesis gravídica o en algunos casos la hiperemesis. Por eso hemos visto que nuestras gestantes durante el primer trimestre, algunas tienen una baja sustancial de peso, ¿no? Frente a esto, ¿qué deberíamos hacer? Brindarles pues una dieta fraccionada, rica en micronutrientes y proteínas, ¿no? Si tiene aversión a ciertos alimentos, suplementar con otros que tengan la misma cantidad o calidad que los alimentos que no va a consumir, ¿no? Y en estos países como el nuestro, pues hay cierto acceso limitado a alimentos saludables, cuando acá, pues, generalmente la dieta de una paciente que de medianos o bajos recursos no es tan rica en proteínas como de una paciente de mayores recursos, ¿no? Entonces hay cierto acceso limitado, pero frente a esto se puede brindar ciertas alternativas, ¿no? De repente la paciente que tiene recursos va a comer pues carne de res, carne de pavo, pavita, qué sé yo, ¿no? Que es alta en proteínas, pero de repente la de bajos recursos no puede garantizar esta dieta, pero hay alternativas, como es el pescado. El pescado, pues en un país como el nuestro, abunda, ¿no? O el consumo de algunas vísceras también, ¿no? Entonces se le brinda esa gama de, de elección para que la paciente decida, ¿no? Qué comer, ¿no? Y qué no comer, pero en base a nuestro consejo, ¿no? Entonces tiene una gama de alternativas para elegir, ¿no? Siguiente. Entonces, básicamente nosotros como conclusión tenemos que tener que la atención nutricional es parte integral de todo control prenatal. O sea, nuestra paciente es solo medirle la barriguita, escucharle los latidos, decirle si sangra por la zona genital, se pierde el líquido. También ver cómo va evolucionando y si ustedes son acuciosos, creo que va a dictar también lo que es control prenatal, van a ver que hay una tablita de ganancia de peso con semanas de edad gestacional, ¿no? ¿Ya? Entonces, en cada visita siempre hay que aconsejar y brindar la consejería, valga la redundancia, de estos temas. Muy importante, trabajar en equipo, ¿no? Como le dije, nosotros no somos quizás el personal idóneo para hablar de nutrición, pero podemos referirlo al nutricionista, que es el encargado, el profesional de la salud, en validar, ¿no? Y dar la consejería acertada a nuestras gestantes. Siguiente. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Por ahí creo. Todo claro. Ah, ya, listo. Vamos a hablar de hiperemesis gravídica, ¿ya? Deme 2 minutos para tomar un vaso de agua porque se me seca la garganta, ¿ya? Listo, continuemos. Bueno, ¿qué es la hiperemesis gravídica? Son náuseas y vómitos. No, básicamente vamos a empezar la anterior. Vamos a empezar con ciertas definiciones, ciertos conceptos que tienen que acuñar para que sepan definir y tener el concepto de hiperemesis gravídica, ¿no? Tenemos que tener
presente que nuestras gestantes van a tener náuseas y vómitos hasta en un 50 al 90%, ¿ya? Durante el primer trimestre. ¿Qué quiere decir eso? De 100 gestantes, la mitad, inclusive hasta 90, podrían tener las náuseas y vómitos. Entonces podríamos normalizar este síntoma en nuestras gestantes, sobre todo en el primer trimestre. El inicio se va a dar entre la semana 5 y 6, con un punto máximo a la semana 9, aunque algunas persisten, ¿ya? Pero básicamente deben desaparecer entre la semana 16 y 20. Cerca del 15 al 20%, o sea, de esas 100 gestantes que tenemos, 20 van a tener persistencia de este síntoma hacia el tercer trimestre y 5 de estas 20 inclusive van a ir hasta el parto. O sea, la hiperemesis gravídica, quiero que se saquen de su cabeza que es una patología del primer trimestre o del segundo trimestre. Es una patología que se puede dar durante todo el embarazo. Mejor dicho, las náuseas y vómitos, perdón, ¿ya? Se pueden dar durante todo el embarazo, ¿ya? En algunas pacientes, las náuseas y vómitos pueden estar presentes durante todo el día, hasta en un 80%, pero generalmente en la mayoría de nuestras pacientes refieren náuseas matutinas, ¿no? Esto por los cambios fisiológicos que ya hablé, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay un menor vaciamiento gástrico, si tiene un periodo de ayuno prolongado, se acuesta la paciente a las 8 de la noche, se levanta a 8 de la mañana, son cuántas horas de periodo de ayuno, más el vaciamiento gástrico que se ve disminuido más el menor peristaltismo que tiene, más la disminución del esfínter, del tono del esfínter esofágico, entonces por eso la paciente se despierta nauseosa y con ganas de vomitar. Siguiente. Entonces vamos a tener ciertas definiciones. ¿Qué es la náusea? Es la sensación de deseo inminente de vomitar y lo refiere en el epigastrio o en la garganta. ¿Qué es el vómito? Es la expulsión bucal forzada del contenido gástrico. ¿Y qué son las arcadas? Es la actividad rítmica respiratoria con frecuencia que precede a un vómito. Entonces ya tenemos esas tres definiciones. Siguiente. Entonces la emesis que vendría a ser náuseas y vómitos esporádicos generalmente matutinos no alterando el estado general de la paciente. Ojo, no alterando el estado general de la paciente ni impide su correcta alimentación. Puede haber falla del aumento del peso en los primeros meses de gestación, como ya había mencionado, y a veces de un discreto adelgazamiento. Sin embargo, el estado general va a ser bueno, la exploración clínica va a ser normal y en ocasiones puede acompañarse de alteraciones del sueño, cansancio o hasta cierto punto de irritabilidad. Eso es lo que caracteriza una emesis. Siguiente. En contraparte, y esto sí, pregunta de examen, siempre pregunto y siempre se equivoca, o reclaman diciendo que no es así. Entonces, ¿qué es la hiperemesis gravídica? Es un trastorno caracterizado por vómitos persistentes, con pérdida de peso de más del 5%, pregestacional, deshidratación y alteración metabólica. Esa es la definición, ¿ya? De hiperemesis. Se diferencia de las náuseas del embarazo por su severidad y consecuencias clínicas. Parte de la definición también es eso. Pero hay otras definiciones. La COP la clasifica como vómitos persistentes con pérdida de peso más del 5%, deshidratación y alteraciones metabólicas. El Colegio Real de Ginecostetras, náuseas y vómitos severos que requieren intervención médica. El NICE, síntomas que interfieren con la hidratación e intrusión materna. Y la FIGO, trastornos debilitantes del primer trimestre asociados a cetosis y pérdida de peso. Esas son otras definiciones, ojo. Pero con la que nos quedamos nosotros, que es la primera, ¿no? Trastornos caracterizados por vómito persistente con pérdida de peso más del 5%, pregestacional, deshidratación y alteración metabólica. Esa es nuestra definición operacional. Siguiente. Como había mencionado, toda gestante no va a tener pues hiperemesis, puede tener otros diagnósticos diferenciales, ¿no? A nivel gastrointestinal, podemos tener pues lo que son las gastroenteritis, colecistitis, pancreatitis, ¿no? Úlceras, hepatitis. Generalmente, ¿cuáles son los síntomas? Dolor abdominal, puede haber distensión, aumento de transaminasas,
vómitos relacionados con ingestas únicamente, ¿no? O sea, come y vomita. Puede haber alteraciones también. Otro diagnóstico diferencial sería eh, trastornos a nivel genitourinario, como son las pielonefritis, cólicos renales, ¿no? Uremia, torsión anexial, ¿no? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Porque va a haber un puño de percusión positivo, el sedimento urinario o el examen de orina va a estar alterado, va a haber una ecografía sugestiva de esta patología. Causas endocrinológicas, cetoacidosis, hipertiroidismo, hipertiroidismo secundario a enfermedad de Graves, ¿no? Va a haber bocio palpable, aumento en lo que es el perfil tiroideo, ¿no? A nivel neurológico, las migrañas, muchas gestantes sufren de migrañas, tanto así que las llevan los vómitos. Farmacológicos, el uso de opioides, ¿no? Que está contraindicado en algunas gestantes, pero bueno, hay consumidoras de drogas y pueden generar esto. Y trastornos de la conducta, como son la anorexia nerviosa y la bulimia, ¿no? Pero esto ya tiene, es un diagnóstico que viene de atrás, ¿no? Generalmente son pacientes que ya tienen tratamiento y diagnóstico definido por el psiquiatra, ¿no? Siguiente, la etiología. Se menciona que está relacionada a los estrógenos y progestágenos. ¿Qué es lo que se va a producir estas dos hormonas? La relajación del músculo liso, que va a modificar la motilidad del esófago, ¿no? Estómago, intestino, enlenteciendo el tránsito, lo que les había mencionado. Va a haber la disminución del tono del esfínter esofágico inferior, que causa pues lo que es la pirosis, pero también favorece al vómito y el retraso del vaciado gástrico, ¿no? Todo esto va a estar mediado por estas hormonas. Siguiente. Entonces, como podemos ver ahí en ese cuadrito, la hiperemesis se va a presentar con mayor frecuencia entre la semana 8 y 12 y se puede ver que hay una correlación estrecha y directa entre estas semanas y la elevación o el pico máximo de beta-HCG. Por eso se dice que hay cierta correlación entre niveles altos de beta-HCG y aparición de la patología. ¿Ya? También se han demostrado aumentos del doble y del triple en niveles de la fracción de beta-HCG en pacientes con hiperemesis, mientras que la fracción no varió en otros grupos, ¿no? Siguiente. Ojo, me olvidaba. En estas pacientes con hiperemesis siempre es que hacerle un perfil tiroideo. Y ustedes dirán, ¿por qué el perfil tiroideo? Porque estas hormonas tiroideas comparten cierta similitud estructural con la beta-HCG, diferenciándose en, en una cadena nada más. Entonces, siempre toda paciente con hiperemesis gravídica, su perfil tiroideo. ¿Ya? Otra causa posible gastrointestinal, ¿no? El esfínter esofágico inferior va a estar relajado durante el embarazo, lo que provoca un aumento del reflujo gastroesofágico y va a producir pues una acidez estomacal y en algunas personas náuseas. Y en otras personas la presencia del Helicobacter pylori. Entonces, esas son las diferentes etiologías que se pueden producir. Primero, la beta-HCG a la cabeza. Segundo, la relajación del esfínter esofágico inferior por acción de la progestágenos. Y la tercera es pues la aparición o que la paciente tenga el Helicobacter pylori. Siguiente. Algunas diferencias, ¿no? Entre lo que es náuseas y vómitos fisiológicos o las emesis, ¿no? Versus lo que ya vendría a ser una hiperemesis. El inicio de las náuseas y vómitos o las emesis gravídicas es, como vemos, en edades tempranas de la gestación, entre la 4 y séptima semana, ¿no? Y la hiperemesis es igual, pero con un toque más intenso, ¿no? El pico similar, la duración eso sí varía, ¿no? La hiperemesis gravídica puede persistir más de 20 semanas. La gravedad es, pues, incapacitante, ¿no? La paciente se queja que por las náuseas y vómitos no puede realizar sus labores cotidianas, ¿no? Hay una pérdida de peso, ¿no? La deshidratación va a estar frecuente, va a haber cetoacidosis, alteración de electrolitos, ¿no? Y hay que tener ciertos factores de riesgo, como son los embarazos múltiples, la mola,
historia previa de hiperemesis, la obesidad y trastornos psiquiátricos. Siguiente. Y bueno, se ha postulado una etiología genética ahora, no voy a decir recientemente, ya hace bastante tiempo atrás, ¿no? Que sugiere que estudios familiares pueden sugerir, valga la redundancia, herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta. El gen GDF15, ¿no? Por las siglas, se ha asociado frecuentemente a hiperemesis gravídica y es producida por la placenta y actúa sobre el tallo cerebral. Y el IGFBP7 también se vincula a la regulación del apetito y las náuseas. La respuesta individual a niveles elevados de beta-HCG podría estar mediada por variantes genéticas, ¿ya? Entonces, factores epigenéticos pueden modular la expresión genética y predisponer el desarrollo de hiperemesis gravídica. Siguiente. Bueno, otras etiologías que se plantean, pero menos común, pues la deficiencia de nutrientes, especialmente lo que es el zinc, la vitamina B6, alteración en los niveles de lípido, cambios en el sistema nervioso autónomo, desregulación inmunológica, náuseas y vómitos pueden ser un síntoma somático también de depresión. Ojo. Siguiente. Bueno, esta es una escala que no se utiliza muy frecuentemente, pocos la conocen, pero se debería utilizar justamente para ver el grado de severidad y la conducta de tomar con la paciente, ¿no? Es la escala de Puque. Vamos a ver que está puntuada del 1 al 5 con diferentes parámetros y uno de ellos va a dar pues una sumatoria. Y en la leyenda podemos ver que si la puntuación es de 4 a 6, son náuseas y vómitos leves propios del embarazo. Si la puntuación es entre 7 a 12, náuseas y vómitos moderados del embarazo. Y si la puntuación es más de 13, náuseas y vómitos intensos, lo cual va a requerir hospitalización. Entonces, en cada parámetro vemos, ¿no? Lo que se evalúa es la duración de las náuseas en las últimas 12 horas, número de episodios de vómitos en las últimas 12 horas, número de episodios de arcadas secas en las últimas 12 horas. Siguiente. Entonces, frente a una paciente que sospechamos de hiperemesis gravídica, siempre hay que tener una evaluación inicial, que es la medición, ¿no? De las funciones vitales, ¿no? Ciertas pruebas de laboratorio, ¿no? Ver si el feto es viable, ¿no? Y determinar el número de fetos o si hay alguna otra patología, de repente un embarazo molar. Muy aparte de eso, se hace el dosaje de electrolitos séricos, la presencia de cetonas en orina, ¿no? Cómo está la urea, la creatinina, ver el hemograma. El hemograma se puede ver alterado en una paciente deshidratada, puede haber hemoconcentración por disminución del plasma. Hay que ver el hígado cómo está, porque de repente la hiperemesis ya está causando daño a nivel del hepatocito, ¿no? Hay que ver las amilasas, lipasas, hay que ver lo que es los ciertos niveles de fósforo, magnesio y calcio, y también, lo muy importante, lo que son pruebas tiroideas, porque ya dije que las hormonas tiroideas comparten cierta similitud con la beta-HCG. Siguiente. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar? Trastornos electrolíticos y ácido base, ¿no? Como hipopotasemia, alcalosis metabólica, hipocloremia. Esto va a estar mediado por vómitos, ¿no? La cetoacidosis puede ocurrir si la ingesta calórica es mínima, ¿ya? Va a haber un aumento en el hematocrito, lo que les dije, ¿ve? Esto lo que indica una hemoconcentración, ya les había adelantado. Otros signos de hipovolemia son el aumento del nitrógeno, ¿no? Úrico en sangre, ¿ya? Y los valores clínicos hepáticos anormales pueden estar presentes hasta en un 50% de los pacientes. ¿Qué quiere decir? La TGO y TGP pueden estar alteradas, ¿no? Las amilasas y lipasas en un 10 al 15% también puede estar elevadas, pero se va a ver más comúnmente esto en casos de pancreatitis. Siguiente. ¿Qué complicaciones vamos a tener a nivel materno? Desnutrición,
de encefalopatía de Wernicke, alteraciones electrolíticas, inclusive podemos llegar a la trombosis. Y fetales, restricción del crecimiento, bajo peso e inclusive el parto prematuro. Siguiente. Entonces, este es un algoritmo de lo que se debería hacer, ¿no? Una evaluación clínica con la toma de funciones vitales, clasificar con la escala de Puque si la hiperemesis es leve, moderada, severa o simplemente es una emesis. El manejo puede ser, dependiendo del grado intrahospitalario o extrahospitalario, con la hidratación intravenosa adecuada, pues, la administración de micronutrientes y antieméticos, ¿no? Si es un manejo ambulatorio y tolera vía oral, excelente. Vamos a ver más adelante cuáles son los fármacos que se dan. Y si no tolera vía oral, pues tiene que ser un manejo intrahospitalario, ¿no? Con fármacos intravenosos, ¿no? Una vez que cesen las náuseas, iniciar la nutrición, ¿no? Aconsejada siempre por el nutricionista. Esta paciente, como habíamos visto, podría tener algún grado de depresión, ser evaluada por psicólogo, quizás hasta por psiquiatra, y ver las pruebas o el dosaje tiroideo, ¿no? Una vez ya la paciente tolere vía oral, puede ser dada de alta, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos en toda nuestra terapia? El control de los síntomas. Hay que prevenir la deshidratación y el desequilibrio electrolítico y tener un estado nutricional adecuado. Siguiente. Entonces, dentro de las recomendaciones iniciales, comidas y refrigerios. Tiene que comer antes o tan pronto como se sienta hambre para evitar tener el estómago vacío y esto favorezca pues la presencia de náuseas. En la ingesta de líquidos se recomienda que consuman líquidos al menos 30 minutos antes o después de cada alimento para evitar la llenura precoz, evitar los desencadenantes, quizás olores fuertes o comidas con sabores muy fuertes. Y se ha visto que se puede dar jengibre, una dosis es de 1 a 1,5 gramos vía oral, dividido en 24 horas, y se ha utilizado inclusive hasta dosis de 2,5 vía oral durante 24 horas, y parece ser una práctica segura, ¿no? El jengibre o kion, ¿ya? Siguiente. La rehidratación intravenosa tiene que ser producida con solución salina en un primer momento, ¿no? Y después ya se pueden dar soluciones a base de destroza, ¿ya? Siempre acompañado de micronutrientes como la tiamina, ¿ya? Hay que corregir los trastornos con de lo que es el con cloruro de sodio, de lo que es la hipocalemia, ¿ya? Siguiente. Y ahí vemos la farmacoterapia de primera y segunda línea. En la primera línea, piridoxina, que es la vitamina B6, de 10 a 25 miligramos vía oral cada 8 horas, y la doxilamina más piridoxina, que ya vienen preparados en el mercado, que es ahorita me acuerdo, disculpen, vienen preparados ya en el mercado para la ingesta en una sola toma, ¿no? Que debe ser de 10 miligramos vía oral de 2 a 4 veces al día. El Gestagramin se llama el fármaco. No es que le esté haciendo propaganda, pero ya ese viene preparado. Y en segunda línea ya pues viene lo que es la metoclopramida, prometacina, ondansetron, que hay que ver y evaluar el riesgo-beneficio. No se da en el primer trimestre porque es teratogénico. Y el dinamedrinato, ¿ya? Siguiente. Terapias coayudantes, el uso de corticoides, evitar antes de las 10 semanas. Se ha visto que con pulsos de hidrocortisona, 100 miligramos intravenoso cada 8 horas, ha habido mejoría en las pacientes. La metilprednisolona, 16 miligramos vía oral cada 8 horas por 3 días, y luego se va reduciendo paulatinamente. También ha habido mejoría, sobre todo en esas hiperemesis gravídicas refractarias, que no ceden al tratamiento de primera ni segunda línea. ¿Ya? Hay que dar también suplementos como tiamina, suspender los multivitamínicos si empeora la hiperemesis, ¿no? Y considerar nutrición enteral o parenteral si la pérdida de peso es grave. Siguiente.
Cuando hospitalizar, incapacidad para mantener una hidratación oral, pérdida de peso más del 5%, alteraciones graves de los electrolitos y sospecha de algún tipo de encefalopatía o complicación a nivel hepático. Siguiente. Y bueno, siempre nos faltan los tratamientos alternativos, la acupuntura, ¿no? El uso de jengibre, psicoterapia, hipnoterapia, ¿no? Siempre hay que individualizar cada caso. Siguiente. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Listo. Ya pues, muchachos. Le agradezco su paciencia y que me hayan dado la oportunidad de recuperar la clase. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Gracias, Ya, doctor. gracias. Doctor, buenas Chao. tardes. Chao. Gracias, doctor. Estoy-